ritmo de la mañana y vamos a darle los buenos días a Eduardo. Los buenos días, nada más. Buenos días, Hasta ahí, Eduardo. hasta ahí. Buenos días a Elvi y a toda la gente, porque ya Gracias. me tienen aquí con la soga Claro, no, porque ahorita quieren ir a dar un discurso aquí, una vaina, una cátedra de censo, de estadística. De eso para después. Vamos con el comentario del señor Víctor Villanueva. Gracias a Dios que no estaba en Seguimos evaluando y estudiando el presupuesto, el proyecto de presupuesto para el año 2023 que somete el Poder Ejecutivo ante el Poder Legislativo de manera ya formal. Y siguen florando informaciones que llaman a la capciosidad de cualquiera, pero hay que entender la premisa del contexto en el que estamos. Primero, es un gobierno que tiene un 62% de rechazo de la población en cuanto a la orientación de la economía y cómo está manejando la seguridad del Estado dominicano. Segundo, es un año en donde el presidente tiene que afianzar precisamente esos números en popularidad que no sobrepasa el 34% en aceptación y que necesita obligatoriamente mejorarlos para que en el año preelectoral, que es el 2023, poder salir a la contienda con fuerzas, porque si no, entonces tendrá muchos asteriscos su objetivo de repostularse. Tercero, tenemos la realidad de la gestión, ya no del impacto económico de la pandemia, ni de ninguna guerra en la economía dominicana, sino de cómo este gobierno ha gestionado precisamente los efectos de esos dos acontecimientos que son ajenos a su gestión propia. Así que sobre esta base tenemos que interpretarlo, entendiendo también que es el presupuesto más alto en toda la historia económica de la República Dominicana, sobre el billón de pesos, y a la vez es el último presupuesto que gestionará a año completo la presente administración de gobierno. Por lo tanto, aquí se reflejan muchos lineamientos de los objetivos tácticos y políticos de esta administración. El día de ayer yo sustenté que este es un presupuesto para la repostulación del presidente Luis Abinader y vamos a ver cómo es que lo va a hacer el presidente. Lo primero es que el presidente está destinando, el presupuesto reconoce que desde el año pasado a la fecha existen en la República Dominicana, sumando pobreza extrema y pobreza, más de 400,000 nuevos pobres. 400,000 nuevos pobres, que si nos vamos a la bonanza en cifras económicas que el propio gobierno, el Banco Central dice, ahí presentamos una primera dicotomía con el diseño, insisto, del presupuesto, que es la herramienta esencial de desarrollo de una nación sobre la cual tenemos lo que estoy tratando de hacer desde mi óptica, generar debates. Pero tenemos que ver que las medidas distintas que ha tomado el Banco Central de la República Dominicana para controlar los efectos de la inflación tiene un problema medular. Y es que no ha logrado ni controlar la inflación, la ha atajado, pero a la baja, pero no ha logrado doblegar el nivel de índice de precios. El nivel de índice de precios sigue al alza. Los productos de primera necesidad, las transacciones de bienes y servicios siguen al alza todo, porque hay que diferenciar inflación con nivel de precio. Y en ese umbral el gobierno no ha logrado hacer nada. Todo lo contrario. Para el año 2021, en septiembre del 2021, la inflación estaba situada en 8.5%. Pero resulta que para septiembre del 2022, después de aplicar 13 medidas de control de la inflación, apenas está situada en 8.80%. Es decir, que a lo largo de todo un año el gobierno no logró controlar porque sigue en promedio alto con respecto a ese periodo de 12 meses del año pasado. Y por lo tanto hay que entender que ha habido un fracaso del gobierno
controlando la inflación en la República Dominicana. Distintas variables podemos analizar en función a eso. Pero de entrada se evidencia con los mismos datos del Banco Central. Yo no estoy hablando de datos de ningún laboratorio, del Banco Central. Lo otro es que a pesar de que el Banco Central ha establecido este control monetario, la tasa activa con respecto a la pasiva no ha bajado en la misma proporción en que se ha subido la tasa. Por lo tanto, aquí supone un escenario. ¿Cuál? Bueno, señalaba ahorita que el Banco Central, en voz del mismo gobernador del Banco Central, señala que él en los últimos 4 meses ha comprado 1.500 millones de dólares para sacarlo de la economía, guardarlo en bóvedas y que la tasa del dólar no se deprecie tanto por la abundancia de dólar, porque eso impacta directamente en el sector exportador. ¿Por qué impacta en el sector exportador? Porque tú produciendo en pesos, vendiendo en dólares, si el dólar se deprecia, pues entonces eso se reflejaría inmediatamente en el empleo de todo el sector industrial y exportador de la República Dominicana. Por lo tanto, que el Banco Central interceda en la compra del dólar, a primera premisa, es correcto. Es una medida correcta del Banco Central de la República Dominicana, del gobierno dominicano, pero eso está dejando la siguiente secuela, que por cada dólar que compra el Banco Central está inyectando 53 pesos a la economía. Y entonces genera la dicotomía de que si usted está elevando la tasa de interés para usted entonces sacar circulante, y la meta del Banco Central es 215,000 millones de pesos, sacarlo de circulante, fruto de todo lo que hubo que hacer para reactivar la economía, que fue lo que hicieron todos los gobiernos del mundo. Obviamente que aquí, en el caso de la República Dominicana, la intervención en el área de las divisas de parte del Banco Central está mitigando los efectos que se buscan en función a controlar la inflación y por lo tanto el índice de precios. ¿Cuál es el resultado de esto? Que a pesar de contraer, de elevar la tasa de interés, sigue habiendo demanda de productos y servicios, porque sigue habiendo abundancia del circulante, porque las intervenciones en el área monetaria del Banco Central está quitando por un lado e inyectando por otro. Es decir, efecto cero, porque no logra contener la inflación, y los propios números del Banco Central, no los míos, establece que sigue el promedio que inició en 8.5, el promedio de inflación se sigue situando en 8.80%. Pero bien, ¿qué pasa aquí? Vamos a entrar entonces a la parte electorera. Resulta que el gobierno, el diseño del presupuesto está, miren cómo vamos a utilizar el dinero del presupuesto del año. 84% del presupuesto será gastos corrientes. El 18.2% será intereses a deuda. Y financiamiento un 7%, dice el propio instrumento depositado en el Congreso Nacional. Pero resulta que aunque este gobierno ha sido un gobierno que se ha endeudado por 27,000 millones de dólares, 27,000 millones de dólares, cae el tema de las infraestructuras como un problema medular de esta administración. Porque un solo ejemplo, la presa de Montegrande, el gobierno dice por un lado que necesita 150 millones de dólares para terminarla este año. Pero para el presupuesto del 2023 aparece la presa Montegrande con una asignación nada más de 2.500 millones de pesos. Entonces, ¿cuál es la planificación que se tiene ahí? Y yo solo quiero sustentar ese solo ejemplo, porque para darle
muestra de un botón, hay provincias que el dinero que va a llegar en todo un año en inversión pública no supera los 100 millones de pesos. Mientras que en el Distrito Nacional, para que usted tenga idea, la obra prioritaria que tiene el gobierno definido para desarrollar en el Distrito Nacional, mientras se nos está cayendo encima la ciudad, es el desarrollo de la zona colonial. La carretera del Ámbar no está en el presupuesto. Para que ustedes tengan una idea de cómo... Miren, le voy a dar otra primicia. El gobierno dijo en este año, el propio gobierno, no que nadie se lo pidió, no. Luis Abinader, y de hecho se fue a Santiago a eso, dijo que estarán construyendo 13 nuevas sedes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. 13. ¿Ustedes saben cuántas sedes de la UAS están contempladas en el presupuesto del año 2023? Una sola, la de Cotuí. ¿Ustedes están entendiendo? Pero vamos a dejarlo a un lado y lo voy a ir entonces a lo político. Yo dije ayer que tanto Ito Bisonó como David Collado y la presidencia de la República se están llevando un manjar de más de un 5% del Producto Interno Bruto en presupuesto. ¿Y qué resulta ahí? Tú tienes al presidente que al Ministerio de Industria y Comercio le está aumentando de 6,000 a 27,000 millones de pesos en un solo año. Y no se ha explicado ni se detalla en qué se va a utilizar el dinero. Tú tienes al presidente diciendo que al Ministerio de Turismo le vas a aumentar un 42% el presupuesto de un año a otro, más de un 40%. Pero tú tienes que lo único que se va a construir y que tiene inversión en todas las provincias, en partidas especificadas en el presupuesto, ¿usted sabe qué es? El proyecto de desechos sólidos que encabeza Neney Cabrera. Entonces, ya sabemos que Ito Bisonó va como candidato a senador del Distrito Nacional, que a David Collado, por sus gestiones y buenas obras, ahí le están dando un 40% más para que siga haciendo construcciones como si fuera Ministerio de Obras Públicas. Tú tienes al presidente con un 2% del Producto Interno Bruto en sus bolsillos para manejarlo a su discrecionalidad plena, porque no hay propuesta de proyecto específica presentada. Y tú tienes entonces que a quien se vislumbra como director operativo de la campaña en todas las provincias del país, después del lío que él mismo tenía con el pasado ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, tú tienes que ya ganó el pugilato, claro, a la ausencia de Orlando, ya este señor lo domina todo y por lo tanto es el rey de los desechos sólidos de la República Dominicana. Y en ese escenario es como se ha configurado las prioridades de Luis Abinader para el año 2023. Es lamentable que en medio de tantas vicisitudes, debilidades, e insisto, que no es solo de esta administración, una deuda social acumulada que tiene este país, vamos a utilizar el presupuesto más alto de toda nuestra historia para acomodarle los números, para hacerle operativa la campaña y los objetivos políticos exclusivamente de Luis Abinader.